boys and girls. Hola chicos y chicas. I hope you and your family are well and healthy. Espero que vosotros y vuestras familias estéis bien y saludables. The class of today is a thankful letter. ¿Vale? La clase de hoy es una carta de agradecimiento. We are going to write letters, for example, to your parents. Vamos a escribir cartas, como por ejemplo para los papás. And they have to guess through the picture you have drawn what are you grateful for. Y ellos tienen que adivinar mediante el dibujito que vosotros vais a hacer a qué estáis agradecidos. Ok, to start we have a piece of paper, ¿vale? Para empezar cogemos una hoja de papel. On the top of it we are going to write the date. For example, today is March 25th, 2020. Por ejemplo, la fecha de hoy es marzo 25 del 2020. After that, we are going to write dear, ¿vale? Vamos a escribir dear y la persona a la que queremos dedicarle la carta. Por ejemplo, parents, in this case. You can tell parents, their mom, their dad. Puedes decir papás, mamá, papá, grandparents, friends, as you want, ¿ok? So, dear parents, queridos padres, entonces vamos a darles las gracias por, thank you for, ¿vale? Gracias por, and in the first picture you have to draw something, ¿vale? Y tenemos que hacer un dibujito y para que ellos adivinen de qué estamos agradecidos. In this case is thank you for taking care for me, ¿vale? Gracias por cuidarme. Entonces mi dibujito, pues de gracias por cuidarme, el primero sería este, ¿vale? Es un ejemplo, it's an example. Ok, the second thank you, ¿vale? El segundo gracias es gracias por, thank you for having the house clean, ¿vale? Gracias por tener la casa limpia. And the second picture, they have to guess, ¿vale? Si vosotros hacéis este dibujito, ellos tienen que adivinar qué queréis decirles que gracias por tener la casa limpia, ¿ok? The third, ¿vale? Las terceras gracias is thank you for cooking delicious meals, ¿vale? Gracias por cocinar platos tan deliciosos. Yummy. You know that my pictures aren't good enough. I'm sure you will do them very much better than I. Ya sabéis que mis dibujos no son lo suficientemente buenos, seguro que vosotros los hacéis mucho mejor, ¿vale? The fourth thing is thank you for playing with me or going with me to the park, ¿vale? Gracias por ir conmigo al parque o jugar conmigo. Entonces vosotros hacéis el dibujito y ellos tienen que adivinar a qué os referís. And more pictures, ¿vale? Y podéis hacer tantos dibujitos y darles las gracias tantas veces como vosotros queráis. You can think about more things you are grateful for and let them to guess. Podéis pensar en más cosas de las que estáis agradecidos y dejarles a ellos que adivinen. Remember, use your imagination. Recordad, utilizar vuestra imaginación. And to finish the letter, you here tell them I love you a lot. Y aquí al final les decís te quiero mucho. And here is your name. At the bottom of the letter you can put your name. ¿Vale? Al final de la carta podéis poner vuestro nombre. Ok, you can turn the paper and draw a picture. Vale, podéis darle la vuelta al folio y hacerles un dibujillo. The family, of you, of wherever you want. ¿Vale? De la familia de vosotros o de lo que queráis. You can write as much letters as you want. ¿Vale? Podéis escribir tantas cartas de agradecimiento como queráis. To your grandparents, to your sister, to your brother, to your friends, ¿vale? Para vuestros abuelitos, se las podéis decir por el teléfono, para vuestra hermana, para vuestro hermano, para vuestros amigos. So, I hope you enjoy it. So, we have finished our class today. We will see in the next class. Bye bye.